Estudiantes, cordial saludo. Vamos a continuar hablando de algunos conceptos y términos relacionados con la estadística, específicamente la estadística descriptiva. Decíamos entonces que la estadística descriptiva se encarga de recolectar, organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. Esa presentación, por ejemplo, de datos, por lo general se hace a través de gráficos, de tablas, de resúmenes, a partir del procesamiento de esos datos. El estadístico es la persona que aplica los métodos estadísticos. A veces se le denomina estadígrafo también. Este término no es muy utilizado, sino estadístico. Y como se dijo, es la persona que aplica métodos estadísticos a partir de los datos que son recolectados y recogidos. El concepto de población se refiere al conjunto finito o infinito de elementos. Entonces, si hablamos de una población, podemos hablar de la población del mundo. Podemos hablar de la población de Colombia, de un país específico. Podemos hablar de la población de un departamento, de la población de una ciudad, de la población de un barrio, de la población, por ejemplo, o de los estudiantes de una universidad. Eso, cuando hablamos de todos los estudiantes, por ejemplo, de una universidad, puede ser la población. Y por lo general, como lo pueden ver aquí en este otro recuadro, por lo general, cuando yo tengo definida una población, para hacer un estudio, por lo general utilizo una muestra. Una muestra es la parte de los elementos seleccionados de una población. Normalmente, si estamos hablando, por ejemplo, estudiantes eh, de una institución educativa, por ejemplo, algunos estudiantes, por ejemplo, dos, tres, cuatro estudiantes de cada uno de los niveles y cada uno de los grupos que conforman la institución, se conforman o conforman una muestra. Esa muestra es para qué, por ejemplo, para medir la estatura de esos estudiantes, o para medir el estrato en el que viven, o para medir el nivel económico, o para medir la edad que tienen. En ese sentido, entonces, esa muestra, eso se constituye en una muestra a partir de la población. Viene o ingresa el concepto de variable. Dentro del contexto de la estadística descriptiva, el concepto de variable es una característica cuantificable de una población o de una muestra. Eso es una variable que puede tener diferentes valores. Las variables, por lo general, son de dos tipos: variables cuantitativas y variables cualitativas. Variables cualitativas, como su nombre lo indica y como más adelante veremos, se refieren a los valores que puede tener la variable de tipo observando o dirigiéndose a una cualidad. En el caso, por ejemplo, de la población, entonces el género se constituye en una variable cualitativa. Si hablamos, por ejemplo, de automóviles, podríamos decir que los colores de los automóviles se constituyen en una variable cualitativa. Y el otro tipo de variables son las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas, por lo general, se refieren a una característica que se puede cuantificar, son valores numéricos. Por ejemplo, si hablamos de variables cuantitativas, hablamos de la edad, por ejemplo, de la estatura, del peso, de la cantidad de productos que se pueden producir por día en una empresa, etcétera, etcétera. Elementos que se pueden cuantificar o situaciones que se pueden cuantificar. Eso se constituye en una variable cuantitativa. Las variables cuantitativas pueden tomar dos formas: variables cuantitativas continua y variable cuantitativa discreta. Más adelante miraremos la diferencia, pero sin embargo la podemos observar de aquí de una manera rápida. Las variables cuantitativas continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, como la altura y el peso. Yo hablo de 1.75, 1.76, 1.77, una variable cuantitativa continua. Las variables cuantitativas discretas toman valores específicos y separados, como por ejemplo el número de hijos. Pues yo no puedo decir, en un momento determinado, yo no puedo decir que yo tengo 4.2 hijos, o yo no puedo decir que tengo, por decir algo, eh,
que tengo 2.3 padres. Eso no existe. Bueno, em, existe otro concepto, que es bastante importante, el concepto de intervalo. El concepto de intervalo se refiere al rango de valores dentro del cual se pueden agrupar las variables, sobre todo específicamente cuando son cuantitativas, ¿cierto? Es el grupo de valores. Los intervalos por lo general tienen un límite inferior y un límite superior. Como ven en esta pequeña tabla de ejemplo, aquí hay un conjunto de intervalos y pueden observar cómo los intervalos comienzan en este caso en 10. Supongamos que esto se refiere, por decir algo, a edades. Entonces tendríamos edades, aquí estaría en este intervalo o en este conjunto o rango de valores donde se agrupan esas edades, estarían las personas que tienen entre 10 y 15 años, incluido el 10, incluido el 15. Cuando pasamos a este segundo intervalo de esta tabla, yo aquí ya no puedo incluir las edades entre 15, las edades o las personas que tienen 15 años, porque aquí yo ya lo consideré en este intervalo anterior, en este rango anterior. Entonces aquí no incluye el 15, pero se incluye el 20. Y ya así sucesivamente. No incluye el 20, pero se incluye el 25. No incluye el 25, pero se incluye el 30. Y así sucesivamente. Este concepto es muy importante tenerlo presente al momento de la construcción y elaboración de las tablas de distribución de frecuencia para datos agrupados. ¿Correcto? Muy bien. De esta manera, hicimos una breve construcción o recopilación de conceptos teóricos respecto a la estadística descriptiva. No espero que este material les sea bastante útil. Chao, chao.